Bienvenidos a un nuevo capítulo de este video podcast, El Verdadero Debate. Hoy hablaré sobre un tema que me fascina, que tiene que ver con la educación, sobre una meta que hace ya más de 2 décadas nos propusimos como país en la famosa misión de los sabios, que era transformar la educación colombiana en función de un nuevo modelo de desarrollo. ¿Qué tanto se ha transformado la educación en función de estos propósitos que se suscribieron en la misión de los sabios, en la que participaron intelectuales como Gabriel García Márquez, como personajes como Rodolfo Ginás, el neurocientífico que ha transformado nuestra forma de entender el cerebro, entre otros? ¿Qué terminó pasando y cuáles son las posibles conclusiones de este propósito? Pero en lo particular sobre una idea que Rodolfo Ginás expresó en esta misión de los sabios, que tiene que ver con la educación en contexto. ¿Qué tanto nuestra educación colombiana, después de décadas de haberse planteado estas ideas, es una verdadera educación en contexto y qué tanto eso ha transformado a nuestro país? Quédense y lo analizaremos juntos. Cuando tenía más o menos unos 12 años, empecé a percatarme que la forma como entendía la realidad no era exactamente la forma que expresaban los científicos, era la realidad. Y ese contraste entre lo que estudiaba y lo que veía empezó a generarme muchos conflictos, a hacerme preguntas que me entusiasmaron por estudiar en ese entonces muchos temas relacionados con la física. Soñaba mucho con ser astronauta en algún momento. Luego ya no quería viajar en una nave espacial, sino más bien desentrañar las preguntas del cosmos, y entonces pensé en ser astrónomo. Pero al final, pues la vida lo va a uno conduciendo hacia otras decisiones y otros gustos. Pero todo eso para decir que en esa época yo tuve la fortuna de conocer un documental que luego vi muchas veces, seguramente ustedes también han visto. Es un documental que se llama Cosmos y fue hecho por un científico que ya falleció, Carl Sagan, en donde intenta crear un documental en el que se visibilicen temas muy complejos de la realidad física de la época, para la divulgación científica, y que en general la gente pudiera acceder a eso que parece tan complejo. Y ese documental tenía muchos elementos mágicos para mí. Luego volví a verlo mucho en la universidad y ya después de salir de la universidad también. Y era que lograba unir el ejercicio poético, porque era profundamente poético, es decir, la narrativa con la que se construyó el documental era muy poética, con complejas situaciones de la física, desde la explicación de lo muy, muy grande, es decir, de lo cósmico, de los cuerpos celestes, de la teoría de la relatividad general, como también de los asuntos muy, muy pequeños, es decir, de los asuntos cuánticos, que se refieren a los átomos, a los quarks. Eh, Esa unión entre lo literario y lo físico me hizo pensar que uno de los grandes retos que tenemos los docentes, los profesores en Colombia y quizás en el mundo, tiene que ver con tratar de acercar lo que más podamos esas tesis tan especializadas a asuntos que puedan comprender todos los ciudadanos sin distingo. Y esa es una gran dificultad cuando Rodolfo Ginás planteaba en la misión de los sabios una educación en contexto. Lo que en el fondo también manifestó era la necesidad de que los estudiantes que accedían a conocimientos teóricos pudieran aplicarlos no solo para el utilitarismo de una solución práctica a un problema de sus comunidades o de su realidad, sino para que existiera un alto grado de aprehensión sobre cómo funciona en realidad. El problema de la autoespecialización científica es que en la medida en que ha avanzado en conclusiones cada vez más complejas sobre la realidad, nos ha llevado hacia escenarios que no son fácilmente comprobables. Es decir, para hablar de lo cuántico, muchas veces se necesitan instrumentos o herramientas a las que no tenemos acceso en un salón de clase, aceleradores de protones u otros instrumentos que solo allí podrían, digamos, corroborar algunas de nuestras tesis. Entonces, esa ultra especialización también nos está poniendo unos retos muy grandes como profesores, y más aún cuando la sociedad está entronizándose con una visión que a mi parecer es supremamente peligrosa, y es que el futuro solo se va a basar en ciudadanos que aprendan un arte, una técnica,
una formación básica para resolver un problema concreto. Y en la medida en que eso pasa, pues resolvemos nuestra vida cotidiana con ese arte. Habrán como unas nuevas clases sociales, la de los ultra especializados en temas muy distantes a los que se dedican a solamente asuntos muy prácticos. Y entonces muchos asuntos de la comprensión de la realidad van a dejar de ser un acceso universal. Y entonces ahí hay un problema enorme porque cuando dejamos de creer en las tesis comprobadas de la ciencia, es muy fácil que entren a jugar conclusiones dogmáticas. Y en el mundo contemporáneo de tantas emisiones falsas de noticias, es fácil que accedamos a información que contraste tesis que sí son ciertas. Y como son tan de difícil acceso, muchas veces podamos decir, no, eso no es verdad. ¿Quién va a creer que existe una especie de capa que gobierna el cosmos que llaman espacio-tiempo y que tiene 4 dimensiones? Si yo no la veo, pero ¿cómo voy a entender que el espacio-tiempo se pueda estirar y que a velocidades o aceleraciones muy altas el tiempo se pueda detener? Eso, claro, para alguien al que acceda a esa información de la nada va a ser supremamente difícil de creerlo. Entonces, en la medida en que se especialicen los conocimientos sobre la realidad, el reto de los profesores, de los maestros, va a ser en buena medida tratar de, primero, estar muy actualizados sobre las conclusiones del mundo, pero eso requiere que el gobierno invierta en formación constante para profesores. Es decir, yo creo que ahí hay un gran reto económico y social, pero lo otro también tiene que ver con cómo creamos instrumentos que nos acerquen a esas discusiones que nos van a permitir sociedades mucho más capaces de tomar decisiones conscientes. Porque tengo un temor enorme sobre el dogmatismo. Creo que ha crecido muchísimo las ideas del fascinismo dogmático, es decir, de creer en cualquier cosa sin justificación, sin comprobación. Eh, y bueno, estos medios en parte, cuando se usan bien, pueden servir, pero en la mayoría de los casos se utilizan para esparcir información falsa, para estimular las emociones rápidamente con noticias falsas, y creo que ese es un escenario supremamente peligroso. Entonces, uno de los retos que quiero aquí compartirles a ustedes, un poco la reflexión de este podcast es cómo podemos avanzar en Colombia en una reforma educativa que nos permita, por un lado, una especie de formación constante docente y de apoyo al docente para su formación y actualización. Lo segundo tiene que ver con la interdisciplinaridad. Sobre eso se ha hablado muchísimo, pero aún estamos lejos de tener estos escenarios porque, entre otras cosas, nuestros modelos educativos son muy estandarizados. Entonces un tema va hasta donde el otro, hasta el límite del otro, y tú no puedes una asignatura transponerla con otra porque entonces, digamos, no cumples con los objetivos de las competencias a desarrollar. Y ahí hay una serie de retos muy grandes que creo que la sociedad colombiana tiene que resolver, y el mundo en general, porque no es solo la sociedad colombiana. Fíjate, en Europa, en Europa está pasando algo muy parecido, es decir, la ultra especialización y la función técnica de la sociedad está creando unas brechas tan grandes que hoy se están generando conflictos muy profundos dentro de la sociedad europea, que se supone el origen de la ilustración occidental. Entonces, el segundo reto es ser capaz de transversalizar muchos asuntos y de ponerlos en contexto. Es decir, aplicar en el territorio algunas de esas conclusiones sobre la realidad para que tenga mucha más validez y legitimidad y apropiación por parte de quienes están estudiando. Claro, ahí hay un reto enorme que tiene que ver con la infraestructura, con la cantidad de estudiantes por aula, con el acceso a recursos mínimos como un computador. Hasta tanto no se resuelvan esos temas, pues todas estas teorías lamentablemente tienden a ser mucho más complicadas, pero bueno, pero creo que se puede avanzar. Y un tercer tema importantísimo, creo que es la necesidad de empezar a evaluar una reforma profunda de nuestro Estatuto General de Educación, en términos de contenidos y de las nuevas perspectivas que nuestro país debería elaborar sobre la realidad que vivimos en la contemporaneidad, que tiene que ver con asuntos ambientales, que tiene que ver con tecnología, que tiene que ver con bioética, que tiene que ver con biomedicina, y creo que ahí hay un reto de enorme posibilidad de potencializar
asuntos y criterios educativos en Colombia. Entonces les dejo este pequeño video podcast. Espero me puedan compartir también sus impresiones, sus comentarios y estaré muy atento a responderlos en su momento y seguir conversando con ustedes. Muchas gracias por escuchar.